Imagina esto por un momento. Alguien te presiona, te culpa, te habla con ese tono que ya conoces, ese tono que no busca diálogo sino control. Espera que explotes, que te defiendas, que entres en una discusión interminable o que, como tantas veces antes, termines cediendo solo para que el conflicto termine. Pero esta vez no sucede. Esta vez tú no reaccionas como siempre. Respiras, levantas la mirada y respondes con una frase corta, serena, firme, y de repente el silencio cae. La otra persona se queda sin palabras, sin armas, sin poder. La mayoría de las personas cree que para defenderse hay que gritar más fuerte, justificar cada decisión o demostrar que tienen razón. Pero eso es exactamente lo que un manipulador quiere. Quiere verte alterado, confundido, dudando de ti mismo. Quiere que entregues tu centro emocional. El estoicismo enseña lo contrario. El verdadero poder no está en reaccionar, sino en mantener el control de tu mente incluso bajo presión. Los antiguos estoicos entendían algo que hoy seguimos olvidando. No puedes controlar lo que los demás dicen, sienten o intentan hacer contigo. Pero sí puedes controlar cómo respondes. Y cuando aprendes a responder con claridad, calma y límites firmes, el juego de la manipulación se rompe por completo. Sin gritos. Sin drama. Sin perder tu dignidad. Este video no es para aprender frases bonitas. Es para aprender postura interior. Cada frase que vas a escuchar no es solo una respuesta verbal, es una declaración de soberanía mental. Son herramientas que te devuelven el control cuando alguien intenta cruzar tus límites, usando culpa, presión emocional o chantaje disfrazado de preocupación. Si alguna vez te has sentido usado, confundido, cansado de explicar tus decisiones o atrapado en discusiones que no llevan a nada, este contenido es para ti. Aquí no vas a aprender a ganar discusiones. Vas a aprender a salir del juego. Porque cuando dejas de jugar, el manipulador pierde. Quédate hasta el final. Estas 10 frases no solo cambian conversaciones, cambian la forma en la que te relacionas contigo mismo. Y cuando eso ocurre, nadie vuelve a controlarte igual. Frase número 1. Entiendo lo que estás diciendo, pero ya tomé mi decisión. Hay una razón por la que los manipuladores insisten tanto. No porque tengan mejores argumentos, sino porque saben que muchas personas ceden cuando la presión se mantiene el tiempo suficiente. Hoy te piden algo pequeño. Mañana un poco más. Pasado mañana ya estás diciendo sí a cosas que van completamente en contra de lo que quieres, solo para evitar incomodidad, culpa o conflicto. Así es como se pierde la autonomía sin darse cuenta. Esta primera frase estoica parece simple, pero es una de las más poderosas que existen. Entiendo lo que estás diciendo, pero ya tomé mi decisión. No hay ataque. No hay desprecio. No hay ironía. Solo hay claridad. Y esa claridad es letal para la manipulación. Porque el manipulador vive de las grietas, de la duda, del déjame explicarte un poco más. Esta frase no deja grietas. La primera parte es clave. Entiendo lo que estás diciendo. Con esto desactivas el drama. Le quitas al otro la excusa de decir que no escuchas, que eres frío o que no te importa. Estás reconociendo su punto de vista sin someterte a él. Eso es inteligencia emocional estoica, escuchar sin entregar el control de tu criterio. La segunda parte es donde se establece el límite real, pero ya tomé mi decisión. Aquí no estás pidiendo permiso, no estás abriendo una negociación, no estás buscando aprobación. Estás afirmando un hecho. En el estoicismo, la decisión racional es sagrada. Marco Aurelio insistía en que la mente es el último territorio verdaderamente libre. Cuando declaras tu decisión con calma, estás defendiendo ese territorio. El manipulador, al verse bloqueado, suele cambiar de estrategia. Aparece la culpa, entonces no te importo. Aparece la amenaza emocional, luego no te quejes. Aparece la decepción teatral. Y aquí es donde la mayoría cae. Empieza a explicar, a justificarse, a dar razones una y otra vez. Pero cada explicación es una nueva puerta para que el otro entre y vuelva a presionar. El camino estoico es otro. No discutes. No te defiendes. No atacas. Repites la frase con el mismo tono, la misma serenidad. Entiendo lo que dices, pero ya tomé mi decisión. Como una roca frente a las olas. La presión puede aumentar, pero tu postura no cambia. Y tarde o temprano, el manipulador entiende algo incómodo para él. Contigo no hay acceso fácil. No porque seas agresivo, sino porque eres firme. Y esa firmeza tranquila es una de las formas más puras de libertad interior. Frase número 2. Tú tienes derecho a pensar así, y yo tengo derecho a no estar de acuerdo. Una de las tácticas más comunes de la manipulación no es el grito,
sino la imposición silenciosa. El manipulador no siempre levanta la voz, muchas veces habla con seguridad absoluta, como si su opinión fuera un hecho incuestionable. Frases como "estás exagerando", "eso no es así", "todo el mundo piensa lo mismo". No buscan dialogar, buscan instalar la idea de que tu forma de ver las cosas es inválida. Poco a poco, si no estás atento, empiezas a dudar de tu propio criterio. Esta frase estoica corta ese mecanismo desde la raíz. Tú tienes derecho a pensar así, y yo tengo derecho a no estar de acuerdo. Observa lo que ocurre aquí. No estás negando al otro. No estás entrando en una lucha por demostrar quién tiene razón. Reconoce su derecho a pensar como piensa. Eso desarma el conflicto superficial, porque el manipulador ya no puede acusarte de intolerante, cerrado o insensible. Pero al mismo tiempo, marcas un límite claro: su opinión no es una orden. Para el estoicismo, esto es fundamental. Marco Aurelio recordaba que cada persona actúa de acuerdo con lo que considera verdadero. El problema comienza cuando alguien intenta convertir su verdad personal en una cadena para los demás. Cuando afirmas que también tienes derecho a no estar de acuerdo, estás protegiendo tu mente de esa invasión. No estás diciendo "tú estás mal". Estás diciendo algo mucho más poderoso: "yo sigo siendo dueño de mi juicio". El manipulador rara vez acepta esto con facilidad. Es probable que intente girar la situación. "Entonces me estás diciendo que estoy equivocado. Qué curioso, antes no eras así. Ahora te crees superior". Estas frases no buscan aclarar nada. Buscan llevarte al terreno de la justificación, donde te explicas, te defiendes y terminas cediendo para limpiar tu imagen. El estoico no cae en esa trampa. No convierte cada conversación en un tribunal. Aquí el objetivo no es convencer al otro, ni ganar el debate. El objetivo es preservar la paz interior. Epicteto enseñaba que lo que nos perturba no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Cuando alguien te lanza una opinión cargada de culpa o desprecio, eso es solo un juicio externo. Esta frase crea una muralla clara entre ese juicio y tu identidad. No te lo apropias. No te define. Con el tiempo, esta respuesta tiene un efecto muy claro. Las personas que estaban acostumbradas a imponerse empiezan a frustrarse. Se dan cuenta de que contigo no funciona la estrategia de "yo tengo razón y tú tienes que aceptar". Y algo aún más importante ocurre dentro de ti: dejas de vivir persiguiendo aprobación. Como decía Séneca, el sabio no es el que agrada a todos, sino el que permanece íntegro incluso cuando no lo entienden. Esta frase es una declaración silenciosa de libertad mental. Puedes escuchar todas las voces del mundo, pero decides con calma cuál entra y cuál no. Frase número 3. No me siento cómodo con esto, así que no lo voy a hacer. Una de las formas más sutiles de manipulación no es obligarte directamente, sino empujarte a ignorar lo que sientes. El manipulador no siempre exige, muchas veces minimiza. "No es para tanto, estás exagerando, solo es una vez, cualquiera lo haría". El mensaje real es claro: tus sensaciones no importan, lo importante es que obedezcas. Y cuando aprendes a ignorar tu incomodidad para complacer, entras en una dinámica peligrosa donde cada límite se vuelve negociable. Esta frase estoica corta ese proceso de raíz. No me siento cómodo con esto, así que no lo voy a hacer. Observa su fuerza silenciosa. No estás atacando al otro. No estás acusando. No estás diciendo que la persona sea mala o injusta. Simplemente estás declarando un hecho interno. Y ese hecho no necesita permiso ni validación externa. Para el estoicismo, lo que ocurre dentro de ti es el punto de partida de toda acción correcta. Epicteto enseñaba que nadie puede obligarte a actuar contra tu razón si tú no lo permites. Cuando dices "no me siento cómodo", estás reconociendo una señal interna que merece respeto. No es debilidad. No es dramatismo. Es conciencia. La incomodidad es muchas veces la voz temprana de tus valores avisándote que algo no encaja. Ignorarla por miedo al conflicto es una forma lenta de traicionarte. El manipulador suele reaccionar intentando girar la frase contra ti. "Ah, entonces yo te hago sentir incómodo. Qué raro, antes no te molestaba. Ya veo, no te importo". Aquí es donde muchos se pierden. Empiezan a explicar durante minutos lo que sienten, a aclarar que no es personal, a suavizar el límite hasta que deja de ser límite. Pero cuanto más explicas, más espacio das para que el otro distorsione y vuelva a presionar. El camino estoico es la simplicidad firme. No necesitas convencer al otro de que tu incomodidad es válida. Basta con reconocerla tú. Si hace falta, repites con calma: "Entiendo que no lo veas así, pero no me siento cómodo, así que no lo voy a hacer".
sin subir el tono, sin ironía, sin disculparte por tener límites. La serenidad es lo que le quita fuerza al intento de manipulación. Esta frase es especialmente poderosa en situaciones cotidianas, favores que se repiten demasiado, bromas que cruzan la línea, conversaciones invasivas, invitaciones insistentes. En lugar de sonreír por compromiso, aguantar en silencio o ceder por cansancio, eliges coherencia interna. Séneca advertía que la peor esclavitud es vivir para agradar a los demás. Cuando respetas tu propio malestar, sales de esa prisión. Y el mensaje que envías es claro: tu paz no es negociable. Con el tiempo, quienes intentan manipular entienden algo incómodo para ellos: no pueden empujarte a traicionarte a ti mismo. Frase número 4. Si tengo que faltarme al respeto para agradarte, entonces la respuesta es no. Hay una forma de manipulación que duele más que cualquier grito, cuando alguien te hace sentir que debes lastimarte a ti mismo para demostrar amor, lealtad o compromiso. No siempre viene con violencia, muchas veces llega envuelta en frases suaves, miradas decepcionadas o silencios cargados. Si de verdad te importara, harías esto. Y en ese momento, algo dentro de ti se encoge. No porque no quieras ayudar, sino porque sabes que estás cruzando una línea interna que no deberías cruzar. Esta frase estoica pone esa realidad sobre la mesa con una claridad incómoda para el manipulador. Si tengo que faltarme al respeto para agradarte, entonces la respuesta es no. Aquí no estás discutiendo el pedido concreto. Estás evaluando el precio interno de decir que sí. El estoicismo no juzga las acciones por la aprobación que generan, sino por la coherencia con la propia dignidad. Y cuando una petición exige que te traiciones, la respuesta ya está escrita. Marco Aurelio hablaba con frecuencia de no hacer nada que te haga sentir vergüenza de ti mismo cuando te quedas a solas con tu conciencia. Esa es la pregunta central aquí. ¿Podría mirarme por dentro, después de aceptar esto, sin sentir que me abandoné? Si la respuesta es no, entonces no importa cuánto presionen, cuánto dramaticen o cuánto intenten hacerte sentir culpable. El costo es demasiado alto. Ninguna relación sana se construye sobre el autoabandono. El manipulador casi siempre intentará desarmar esta postura minimizándola. Estás exagerando. No es para tanto. Siempre dramatizas. La intención es clara: que dudes de tu propio límite. Que empieces a pensar que tal vez sí, estás siendo demasiado rígido. Pero el estoico no necesita convencer al otro de que se está faltando al respeto. El criterio es interno. No depende de aplausos ni de comprensión externa. Aquí es importante notar algo sutil. Esta frase no es un ataque. No estás diciendo tú me faltas al respeto. Estás diciendo yo no estoy dispuesto a faltarme al respeto. El foco vuelve a ti. Asumes responsabilidad por tu decisión sin convertir la conversación en una acusación. Eso le quita al manipulador la posibilidad de victimizarse o de convertirte en el agresor. Con el tiempo, esta postura transforma tu relación contigo mismo. Dejas de ser la persona que siempre cede, que siempre se adapta, que siempre se rompe un poco para que los demás estén cómodos. Empiezas a convertirte en alguien que prefiere perder aprobación antes que perder integridad. Séneca decía que nadie puede vivir en paz y vive en conflicto consigo mismo. Esta frase es una declaración de ese compromiso: primero conmigo, luego con los demás. Y cuando alguien entiende que no puede acceder a ti a costa de tu dignidad, el juego de la manipulación empieza a desmoronarse. Frase número 5. No voy a seguir con esta conversación en ese tono. Hay un momento muy específico en el que una conversación deja de ser un intercambio y se convierte en un campo de batalla. No ocurre de golpe. Empieza con un cambio sutil en el tono, una ironía, una interrupción constante, un comentario que ya no busca entender sino desestabilizar. De pronto aparecen los ataques personales, la voz se eleva, el ambiente se carga. Y muchas personas, casi sin notarlo, entran en automático, responden igual de fuerte, intentan defenderse, demostrar que no son lo que el otro dice. Ahí es donde la manipulación gana terreno. Esta frase estoica corta ese proceso de manera limpia. No voy a seguir con esta conversación en ese tono. No insultas. No devuelves la agresión. No etiquetas al otro como tóxico o manipulador. Simplemente señalas una condición concreta: el tono. Eso es clave. Porque el estoicismo no se enfoca en cambiar al otro, sino en decidir cómo y cuándo participas tú. Esta frase no busca controlar la reacción ajena, busca proteger tu serenidad. Los manipuladores utilizan el tono como arma. Saben que una mente alterada se confunde, se justifica, se contradice y muchas veces, termina cediendo solo para que el conflicto termine. Marco Aurelio advertía que el alma se tiñe del color de los pensamientos a los que se expone.
Cuando permites que el grito, el sarcasmo o la humillación entren en la conversación, empiezan a teñir tu mente también. Al decir esta frase, estás cerrando esa puerta. Es muy probable que la otra persona reaccione con burla o provocación. Ah, ahora te haces el maduro. Nunca se puede hablar contigo. Siempre huyes. Estas frases tienen un solo objetivo: empujarte de nuevo al juego. Que expliques, que te defiendas, que demuestres que no es así. Pero el camino estoico no es limpiar tu imagen frente a cada ataque. Es mantener la línea. Puedes responder con algo igual de simple. Cuando el tono sea distinto, podemos seguir hablando. Y nada más. Si el ataque continúa, el estoico actúa sin dramatizar. Se levanta de la mesa. Termina la llamada. Cambia de tema. No como quien huye, sino como quien se niega a participar en una dinámica destructiva. Epicteto decía que nadie te provoca sin tu consentimiento, porque la provocación solo se completa cuando entregas tu reacción. Esta frase es exactamente el momento en que retiras ese consentimiento. Con el tiempo, este límite tiene un efecto profundo. Las personas aprenden que para hablar contigo se necesita un mínimo de respeto. No porque impongas miedo, sino porque no negocias tu calma. Dejas de ser el blanco fácil de explosiones emocionales y te conviertes en el punto firme de la conversación. No el que grita más fuerte, sino el que sabe exactamente cuándo decir, con serenidad absoluta, así no continúo. Y esa capacidad, silenciosa pero sólida, es una de las expresiones más claras del carácter estoico. Frase número 6. No necesito explicarme más de una vez. Una de las tácticas más desgastantes de la manipulación no es el ataque directo, sino el cansancio. La persona te pide explicaciones, tú explicas con calma. Luego vuelve a pedirlas, como si no hubiera entendido. Tú explicas otra vez, con más detalles. Y luego otra vez. Hasta que empiezas a dudar de ti, a enredarte en tus propias palabras, a sentir que nunca es suficiente. No porque no te hayas expresado bien, sino porque el objetivo nunca fue comprenderte, sino agotarte. Esta frase estoica pone fin a ese ciclo. No necesito explicarme más de una vez. No es arrogancia. No es desprecio. Es claridad. El estoico entiende que repetir eternamente una explicación no aumenta la verdad de lo que dice, solo debilita su posición interna. Cuando alguien realmente quiere entender, una explicación honesta suele ser suficiente. Cuando no lo es, el problema no está en la claridad, sino en la intención del otro. Epicteto enseñaba que no debemos desperdiciar nuestra energía en cosas que no dependen de nosotros. Y la comprensión del otro no depende de ti. Tú puedes hablar con coherencia, con respeto y con calma. Pero no puedes obligar a nadie a aceptar lo que no quiere aceptar. Seguir explicándote una y otra vez es una forma sutil de entregarle tu poder a alguien que no tiene interés en usarlo con honestidad. El manipulador suele responder con frases como: entonces no te importa que no te entienda, o si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no lo explicas mejor? Estas frases buscan hacerte sentir culpable por poner un límite. Pero el estoico no confunde claridad con sumisión. Explicarte una vez es comunicación. Explicarte 10 veces ante la misma resistencia es autodesgaste. Y el desgaste constante debilita el juicio. Decir esta frase no significa cerrar la puerta al diálogo para siempre. Significa marcar un punto. Puedes añadir, con serenidad: ya fui claro con lo que pienso y siento. Y detenerte ahí. El silencio que sigue suele ser incómodo, especialmente para quien estaba acostumbrado a llevarte de explicación en explicación. Pero ese silencio es fértil. Es el espacio donde recuperas tu centro. Con el tiempo, esta postura cambia profundamente tu forma de relacionarte. Dejas de ser la persona que se justifica por existir, por sentir o por decidir. Te conviertes en alguien que comunica desde la solidez, no desde la ansiedad de ser entendido a toda costa. Séneca decía que la dignidad no necesita discursos largos, porque se sostiene por sí sola. Esta frase es una expresión directa de eso. Hablé, fui claro, y no me perderé explicándome sin fin para quien no quiere escuchar. Frase número 7. No voy a decidir bajo presión. La presión es uno de los instrumentos favoritos de la manipulación. No necesita gritos ni amenazas evidentes. A veces, se disfraza de urgencia: decide ahora, no hay tiempo, si no lo haces ya, se acaba. Otras veces toma la forma de expectativas emocionales, miradas cargadas, silencios incómodos, reproches velados. El objetivo siempre es el mismo: que tomes una decisión sin pensar, sin sentirte centrado, sin consultar tu propio criterio. Y una decisión tomada así, rara vez te favorece. Esta frase estoica corta el impulso en seco.
No voy a decidir bajo presión. No estás diciendo que no decidirás nunca. Estás diciendo que no lo harás en ese contexto. El estoico entiende que una mente alterada no es una mente libre. Marco Aurelio insistía en que el dominio interior empieza por no actuar cuando el ánimo está perturbado. Esta frase es la traducción práctica de esa idea. El manipulador suele reaccionar intensificando la presión cuando siente que se le escapa el control. Puede dramatizar, victimizarse o incluso enfadarse más. Entonces nunca decides nada. Siempre lo postergas. Si me quisieras, no dudarías. Todas estas frases buscan lo mismo, hacerte sentir que tomarte tiempo es una falta moral. Pero el estoico sabe que la prisa impuesta por otros casi siempre beneficia a quien presiona, no a quien decide. Aquí hay una distinción importante. Decidir con calma no es indecisión. Es respeto por el propio juicio. Epicteto enseñaba que la libertad consiste en no ser arrastrado por impresiones externas, sin examinarlas primero. Cuando dices esta frase, estás reclamando ese espacio de examen. Estás diciendo, voy a pensar, voy a sentir, voy a evaluar. Y eso, para alguien que necesita controlarte, es profundamente incómodo. Después de decirla, el siguiente paso es sostenerla con hechos. Puedes añadir algo simple, necesito tiempo para pensarlo. Y cumplirlo. No entrar en justificaciones largas. No prometer respuestas inmediatas. El silencio que sigue suele revelar mucho. Quien te respeta aceptará el límite. Quien buscaba manipularte mostrará frustración, enojo o intentará redoblar la presión. Esa reacción te da información valiosa. Con el tiempo, esta frase transforma tu relación con las decisiones importantes de tu vida. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Te alejas del arrepentimiento que nace de haber dicho sí, demasiado rápido. Séneca decía que nada es más valioso que un espíritu que se pertenece a sí mismo. Al negarte a decidir bajo presión, estás afirmando exactamente eso: mis decisiones nacen de mi claridad, no de tu urgencia. Y cuando la presión ya no funciona contigo, la manipulación pierde una de sus armas más efectivas. Frase número 8. No es mi responsabilidad cargar con lo que tú no resuelves. Una de las manipulaciones más silenciosas es aquella que convierte los problemas ajenos en una deuda emocional tuya. No te lo piden de forma directa. Simplemente te los colocan encima: su mal humor, su frustración, sus errores, sus decisiones mal tomadas. Poco a poco empiezas a sentirte responsable de arreglar, calmar, compensar o sostener lo que no te pertenece. Y cuando no lo haces, aparece la culpa. Esa es la trampa. Esta frase estoica devuelve cada cosa a su lugar. No es mi responsabilidad cargar con lo que tú no resuelves. No es falta de empatía. Es claridad de límites. El estoicismo no enseña a ser frío, enseña a no confundir compasión con sacrificio constante. Marco Aurelio recordaba que cada alma carga con su propio deber, y que asumir cargas, que no son tuyas, termina debilitando a ambos, a quien depende y a quien se desgasta. El manipulador suele responder desde la victimización. Entonces estás diciendo que no te importa. Sabía que no podía contar contigo. Cuando yo estoy mal, tú te alejas. Estas frases buscan activar tu miedo a parecer insensible. Pero el estoico entiende algo fundamental: ayudar no es lo mismo que absorber. Puedes escuchar, acompañar, incluso aconsejar, sin convertirte en el contenedor emocional de los problemas de otro. Aquí es clave entender que esta frase no niega el apoyo, niega la responsabilidad que no te corresponde. No eres el terapeuta de tu pareja, ni el salvador de tu familia, ni el sostén emocional permanente de un amigo que nunca se hace cargo de sí mismo. Epicteto decía que si quieres progresar, debes aceptar que algunos se molesten cuando ya no cargas lo que no es tuyo. Ese malestar ajeno es el precio de tu equilibrio. Decir esta frase suele generar incomodidad, especialmente en personas acostumbradas a descargar en ti. Puede haber silencio, distancia o incluso reproche. Pero esa reacción revela la dinámica real. Si tu presencia solo era valorada mientras absorbías el peso del otro, entonces no había equilibrio, había dependencia. El estoico no huye del conflicto que nace de poner límites, porque sabe que ese conflicto es temporal, pero el desgaste sin límites es permanente. Con el tiempo, esta postura te devuelve una energía que no sabías que estabas perdiendo. Empiezas a vivir más liviano, más centrado, más presente. No porque te importe menos el mundo, sino porque te importas más tú. Séneca advertía que nadie puede ayudar verdaderamente a otro si primero se ha perdido a sí mismo. Esta frase es una declaración silenciosa de ese principio: te acompaño, pero no me cargo; te escucho, pero no me pierdo; te respeto, sin abandonarme.
Frase número 9. Puedo escucharte sin estar de acuerdo contigo. Una de las manipulaciones más sofisticadas es hacerte creer que escuchar equivale a obedecer y que disentir equivale a traicionar. Bajo esta lógica torcida, si no estás de acuerdo, eres frío, si no cedes, eres egoísta, si mantienes tu postura, eres conflictivo. Así, poco a poco, muchas personas terminan silenciando su criterio interno solo para evitar el choque. El estoicismo rompe esta confusión con una verdad simple y poderosa: escuchar no es rendirse. Esta frase establece una frontera clara entre atención y sumisión. Puedo escucharte sin estar de acuerdo contigo. Reconoce al otro sin disolverte en él. Marco Aurelio recordaba que no todo pensamiento que llega a tu mente merece asentarse en ella. Escuchar es permitir que la idea entre. Estar de acuerdo es decidir que se quede. El manipulador quiere saltarse ese filtro. El estoico no lo permite. Cuando dices esta frase, el manipulador suele sentirse desarmado, porque su estrategia dependía de empujarte a una de dos posiciones extremas: o aceptas todo, o te conviertes en el villano que no escucha. Esta frase elimina esa falsa dicotomía. Demuestra que puedes ser atento y firme al mismo tiempo, que puedes comprender el punto de vista del otro sin adoptar sus conclusiones. Es probable que la respuesta sea emocional. Entonces no me estás escuchando de verdad. Hablar contigo no sirve. Siempre crees tener la razón. Estas reacciones no hablan de tu falta de escucha, sino de la incomodidad del otro al no poder controlar tu acuerdo. Epicteto advertía que muchas personas no buscan ser entendidas, sino ser obedecidas. Esta frase revela exactamente esa diferencia. Aquí el estoico no entra en debates interminables. No intenta demostrar por qué no está de acuerdo punto por punto. Simplemente sostiene su posición con calma. Puede añadir algo breve: entiendo lo que dices, y aún así pienso distinto. Y detenerse ahí. El silencio posterior no es vacío, es firmeza. Es el espacio donde tu criterio se mantiene intacto sin necesidad de imponerse. Con el tiempo, esta postura transforma profundamente tus relaciones. Dejas de rodearte de personas que necesitan aprobación constante y empiezas a conectar con quienes toleran la diferencia. Séneca decía que la mayor señal de una mente libre es poder convivir con opiniones contrarias sin perder la paz. Esta frase encarna exactamente eso: te escucho, te respeto, pero no te entrego mi juicio. Y cuando alguien entiende que no puede manipular tu acuerdo, la conversación cambia o se termina. Y ambas cosas, a veces, son una victoria silenciosa. Frase número 10. Mi silencio también es una respuesta. Hay personas que creen que mientras no respondas, todavía tienen poder sobre ti. Insisten, repiten, presionan, provocan. Interpretan tu silencio como debilidad, como confusión, como una oportunidad para seguir empujando. Pero el estoicismo enseña algo radicalmente distinto: el silencio no siempre es ausencia, muchas veces es una decisión consciente. No toda provocación merece una réplica, y no toda pregunta merece una respuesta. Esta frase devuelve al silencio su verdadero significado. Mi silencio también es una respuesta. No es pasividad, es elección. Marco Aurelio escribía que el hombre sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. El silencio estoico nace de la claridad, no del miedo. Es el acto de negarse a participar en juegos emocionales que no llevan a ningún lugar. El manipulador detesta el silencio porque no puede controlarlo. No puede discutir con él, no puede girarlo a su favor, no puede usarlo como prueba contra ti sin quedar expuesto. Por eso suele intensificar sus intentos cuando te callas. Más mensajes, más reproches, más urgencia. Pero ahí es donde esta frase cobra fuerza: tu silencio no está pidiendo permiso, está marcando un límite. Es importante entender que este silencio no es castigo ni venganza. No busca herir al otro ni demostrar superioridad. Es simplemente la retirada estratégica de tu energía. Epicteto enseñaba que si quieres ser invencible, debes aprender a no reaccionar a lo que no depende de ti. El silencio es una de las formas más puras de esa enseñanza. No explicas, no justificas, no atacas. Simplemente no entras. Cuando eliges el silencio desde la calma, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de sentir la obligación de responder a todo, de aclararlo todo, de defenderte de todo. Recuperas tiempo, claridad y paz mental. Y paradójicamente, muchas personas empiezan a respetarte más. No porque tengas la última palabra, sino porque no necesitas tenerla. Séneca decía que la verdadera libertad consiste en no depender de la reacción ajena para estar en paz. Esta frase es la culminación de todas las anteriores.
Después de haber puesto límites, de haber negado la presión, de haber protegido tu dignidad, el silencio aparece como el cierre natural. No como huida, sino como soberanía. Cuando alguien entiende que ni siquiera tu reacción está garantizada, la manipulación se queda sin escenario. El silencio de quien ya no se deja manipular. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya estaba cansado de explicarse de más, de ceder por culpa, de cargar con pesos que no le correspondían. Estas 10 frases no son simples palabras para repetir, son posturas internas. Son la expresión de una mente que ha decidido dejar de reaccionar y empezar a gobernarse. El estoicismo no te promete una vida sin conflictos, te promete algo mucho más valioso, una vida donde los conflictos ya no te dominan. Cada una de estas frases tiene un hilo común, te devuelven al centro. No buscan cambiar al manipulador, porque el estoico sabe que no puede controlar a los demás. Buscan algo más profundo, que no te pierdas a ti mismo en el intento de agradar, calmar o sostener a otros. Cuando dejas de ser predecible emocionalmente, cuando ya no reaccionas como esperan, el juego cambia. Y muchas veces, se termina. Tal vez algunas de estas frases te incomodaron. Eso es una buena señal. El crecimiento siempre incomoda al ego que estaba acostumbrado a sobrevivir adaptándose. Pero recuerda esto, poner límites no te hace frío, te hace íntegro. Decir que no te vuelve egoísta, te vuelve responsable de tu vida. Guardar silencio no te hace débil, te hace dueño de tu energía. Esa es la verdadera fortaleza de la filosofía estoica. Ahora quiero leerte. Dime en los comentarios cuál de estas frases sentiste que necesitabas escuchar hoy. Tal vez fue la que te recordó que no debes decidir bajo presión. Tal vez la que te devolvió el derecho a no explicarte eternamente. O tal vez esa que te permitió entender que tu silencio también habla. Escribe el número de la frase y, si lo deseas, cuéntame brevemente por qué resonó contigo. Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Si este video te aportó claridad, te invito a darle like, como un acto simbólico, una señal de que eliges contenido que fortalece tu carácter y tu mente. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en estoicismo, fortaleza interior, autodominio y claridad emocional. Aquí no hablamos de reaccionar, hablamos de elevarte por encima del ruido. Y si conoces a alguien que siempre termina cediendo, justificándose o perdiéndose en relaciones manipuladoras, comparte este video con él. A veces, una sola frase, escuchada en el momento correcto, puede cambiar una vida entera. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, no todo merece tu respuesta, pero tu paz lo merece todo.